Bueno, y allí vinimos invitados a un economista, a un historiador, bienvenidos, los presentamos, Miguel Bosch, economista, el profesor Nelson Chiminelli, historiador, analista político. Gracias por venir, Nelson. No, gracias a ustedes, ¿no? Y gracias a compartir con Miguel, ¿no? Bien, y la propuesta, como lo anunciábamos, es analizar con datos del INDEC a través de una gráfica que arranca por allá por 1988 hasta el 2019, que va marcando cómo cada vez en la Argentina se pagan cada vez más impuestos y la pobreza va en aumento, ¿sí? ¿Quieren que veamos la gráfica y después escuchamos la opinión de ustedes? Vamos a ir primero con el gráfico. Ahí está, se publicó la presión impositiva y no bajó la pobreza. Ahí está el gráfico, las barras, desde 1988 hasta el 2019. Vamos con la trama con algunos puntos y después vamos ya con el análisis. En el año 1988 la pobreza afectaba a aproximadamente el 31% de la población y la presión impositiva nacional y provincial era del 15% del PBI. En el 2000 la pobreza era del 29% de la población y la presión impositiva había subido al 21%. Y en el 2019 la pobreza era del 35% de la población y la presión impositiva llegó al 29% del PBI. Miguel, vos recién nos comentabas fuera de cámara que hay una consultora que habla del renacer impositivo. Ellos hacen lo siguiente: ¿cuántos días en el año trabajas para pagar impuestos? Entonces, supongamos que dio, porque esto varía año a año, sí, pero el número está entre 125 días y 180, o sea, a más o menos al cuarto mes todo lo que hiciste fue para pagar impuestos, y a partir de ahí... ¿Al cuarto mes? Sí, y llega a la mitad del año, depende de los momentos. A partir de ahí ellos publican el día de, hoy naciste para vos, digamos, en el año, claro, y esto ya es tuyo, claro, y va de vuelta, porque incluso hay un promedio nacional. Lo que pasa es que no está distribuida la carga impositiva por la informalidad. Entonces, al que está absolutamente formal, le llega incluso a la mitad del año. O sea, la mitad de todos sus ingresos terminaron derivando en pago de impuestos. ¿Y esto es histórico, profesor? Sí, es histórico y creo que por lo menos señala por lo menos muchas lecturas, ¿no? Desde lo cultural, como sociedad, de la forma que nos ordenamos, y lo más inmediato que a mí se me ocurre es la naturaleza del Estado, ¿no? Es decir, la Argentina tiene un Estado que pesa cada vez más en la economía, ha logrado pesar más en la economía porque recauda más impuestos y no responde con la eficacia. Es decir, no brinda servicios eficaces, es poco transparente, no hay calidad de los servicios. Entonces, claro, esto hace muy difícil sostener el pacto fiscal que implica un Estado, una nación. Es decir, uno paga impuestos y en realidad está esperando una devolución de servicios. Claro, una retribución, ¿no? Y el tema es cómo se administran, el tema es como que el Estado tiene en sí mismo, primero, una enorme ineficacia, una enorme falta de transparencia, y diría una enorme inequidad interna en su forma que distribuye sus recursos, ¿no? Claro, y esto va más allá del signo político de la administración. Así es. Tiene una secuencia histórica que yo me animo a decir que esto, yo como estudioso de la historia reciente de este país, puedo datarlo quizás desde el momento que empezó a hacer crisis una forma de Estado, que fue el Estado sostenido en la sustitución de importaciones, que fue, digamos, me animo a datarlo en el año 74-75 con el Rodrigazo, ¿no? Pero de ahí nos salimos, de ahí volvimos, repetimos esto, ¿no? Desde ese momento solamente tratamos de tener más presión impositiva sin resolver los problemas de fondo de la economía y con un Estado que es cada vez más ilegible para el contribuyente. Entonces se hace muy difícil este tema. Claro. Y uno de los temas que no resuelve, perdóname Vanida, que no podemos resolver, es el hecho de que tenemos más presión fiscal y la pobreza, que es una cuestión que nos afecta, nos conmueve moralmente a todos, y es cada vez más difícil de resolverla así. Claro, ¿no? O sea que la calidad de vida va en detrimento. Va en detrimento en realidad en este tema, ¿no? Sí, porque ahí nosotros encaramos la parte de la presión fiscal, sí, pero estamos asociando presión fiscal y pobreza. A ver, el gran problema que tenemos, que después cuando quieras ponemos una transparencia... Sí, ¿querés ahora? Lo hagamos ahora. A ver, dile, ¿lo ponemos ahora? Que nos va a asociar
para mí empecemos por ahí, uno va a ver, la línea naranja es cómo crece la pobreza y la línea más oscura es cómo cae, en ese caso, el PBI. Y vamos a ver que hay una relación inversa, pero perfecta, entre crecimiento y pobreza. O sea, el gran problema que tiene, en esos 1983 al 2018, para que nosotros tengamos en claro, nosotros no hemos bajado del 27-28% de la población pobre, que es una pobreza estructural tremenda, y ha crecido en algunos momentos llegando al 60%. El otro gráfico, después cuando lo veamos, vamos a ver ya cómo se movió en ese periodo. El punto acá, que exactamente, llegó a 66% la población pobre con la crisis del 2002, ¿sí? Por supuesto que hay gente que ni siquiera se sintió pobre en ese momento, pero tuvo una restricción, porque la pobreza tiene muchos determinantes. Uno que es indiscutible es el ingreso. Es condición necesaria mejorar los ingresos para reducir la pobreza, pero no condición suficiente. Nosotros ahí empezamos a tratar de entender, como vimos en el anterior gráfico, y si lo podemos volver a ver mejor, es cómo se relacionó justamente el país. Pero quiero remarcar algo. En estos 40 años, para resumirlo, son 35, 37, en estos años en particular tomamos, y quiero hacer aclaración para tomar periodos democráticos que es el de los más sostenidos en el tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos grandes crisis y grandes picos. Y no pasó eso en otros países del mundo, eso hay que decirlo. Esto no es que el mundo se movió igual, nosotros nos movimos igual. Por eso nosotros nos mantenemos con un piso muy alto de pobreza, el 27, y un promedio del 32, 33, cuando el mundo en 1985 tenía 75% de la población pobre y hoy tiene el 35%. Claro. O sea, el mundo redujo la pobreza. Esto habla que nosotros vamos en contra de esas tendencias. Y ahí vuelve a estar el Estado. El problema es que la presión fiscal crece siempre con país en caída, por definición. O sea, uno va a pagar más de su ingreso en impuestos porque tenemos IVA, porque tenemos componentes que no se acomodan, ¿sí? Como por ejemplo sería impuesto a las ganancias, pero ingresos brutos se pagan igual. Y la presión fiscal crece también en esos periodos. El problema acá es cómo crece el país de manera sostenida y cómo cuando crece no resuelve el problema de la pobreza, porque después vuelve a aparecer. Claro. Y una analogía para cerrar es: un día le regalan mucha plata a un municipio chiquito y pavimenta todo, porque estaba dulce. Sí, después vino la pobreza con los baches, perdón la analogía, y no hay forma, está todo explotado ese país, ese pueblo. Esto pasa, lo vemos cotidianamente. Entonces, lamentablemente, nosotros no construimos bases para reducir la pobreza cuando el país crece. Claro. Y ahí es donde está nuestro problema. Y es un Estado que no es el tamaño del Estado el problema, sino como lo dijiste, Nelson, es porque es bobo el Estado. ¿Es por qué es? Es bobo. Bobo. Un Estado bobo. Claro, no porque sea grande, es por cómo actúa, cómo se preocupa, porque acá, cada vez que creció, no se resuelve el problema de pobreza. O sea, yo creo que no actúa a favor del crecimiento. Claro. Sostenido. El crecimiento sostenido. Perfecto. Es decir, particularmente, por ejemplo, una cuestión que hoy comentábamos afuera, la inserción en el comercio internacional. Es decir, la Argentina es un país que no exporta. En términos relativos exporta hoy, ¿no? Y el producto que exporta, que es el sector primario, tratamos de colocarnos encima para que sostenga todo el Estado. Es como que vos decís, es un círculo muy complicado, ¿no? Repetimos este modelo de aumento de presión impositiva y la calidad de vida que no mejora, empeora.